Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este domingo 17 de enero del 2021. Es un placer para mí, el pastor Nicolás Rizzo, poder estar compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra de Dios en estos momentos. Gracias por su compañía y su fidelidad al seguirnos a través de las redes. Vamos a buscar la guía de Dios a través de su palabra en estos momentos. Vivimos estos días en un mundo donde las personas le temen a muchas cosas. Y quizás muchos de estos temores están realmente fundamentados. Hay personas que le tienen miedo a la delincuencia, existe el temor a las tragedias, existe incluso el temor a la muerte, el temor a la pobreza, a la bancarrota, el temor a las enfermedades terminales. Quizás muchas veces nos hemos enfrentado a situaciones en las que se ha tornado difícil encontrar una solución por más que nos esforcemos y hagamos todo lo posible. Puede ser también que vivimos con temor a lo venidero, perder a un ser querido, perder la familia, las personas que amamos, perder nuestros trabajos o las cosas que con tanto esfuerzo hemos logrado tener. Y es este temor que no nos permite vivir en paz y por consiguiente no podemos disfrutar nada de lo que tenemos. Sin embargo, hay un temor que lejos de traer preocupación o angustias a nuestras vidas, trae esperanza, trae confianza y trae seguridad a las personas que lo experimentan. Este es el temor a Dios. Y aunque suene algo contradictorio, hoy vamos a descubrir a la luz de la palabra de Dios cómo este temor trae a nuestras vidas esperanza. Pero antes de ir a la palabra de Dios, quiero invitarte a que me acompañes al Dios de la palabra. Vamos a orar para pedir su guía y su dirección en estos momentos. Señor, gracias por la oportunidad de estar frente a tu palabra. Declaramos y reconocemos que tenemos necesidad de ti. Por eso, Señor, hoy venimos con un corazón abierto y dispuesto a escuchar tu voz. Utilízate tu siervo, Señor. Quita cualquier interrupción que no nos permita escuchar tu voz para que tu palabra llegue clara a nuestros corazones. Lo oramos y lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero invitarte que ahí en tu hogar puedas abrir la palabra de Dios en el Salmo 112. Hoy vamos a analizar este salmo. Vamos a estar estudiando cómo el temor trae esperanza. Podemos decir definitivamente y sin temor a equivocarnos que el hombre sin Dios vive con temores. En la palabra de Dios, en el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Esto es así porque sin Dios el corazón del hombre, dice su palabra, vive con temores. La principal razón por la cual los hombres temen a tantas cosas es porque en ellos, en su corazón, no existe la confianza que solamente Dios puede traer al hombre, la cual es una confianza que está definitivamente basado en su infinito amor. El apóstol Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 18, lo siguiente: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Juan nos dice que la razón por la cual los hombres temen tanto es porque en ellos no se ha perfeccionado el verdadero amor. Y en ellos existe un sentimiento de culpa por causa del pecado, el cual provoca una sensación de castigo o juicio en sus vidas. Y por consiguiente, esto despierta una gran cantidad de temor a todo ser humano. Pero todo aquel que ha sido perfeccionado en el amor de Dios no teme nada. ¿Por qué? Porque sus pecados han sido perdonados y la confianza que provoca la relación con el Señor trae seguridad en la vida. Pero la pregunta para tener en cuenta en estos momentos es: ¿cómo entonces logro alcanzar este amor que es capaz de echar fuera todos nuestros temores? Por favor, recuerda esta pregunta porque la vamos a retomar al final. Te dije que abrieras tu Biblia en el Salmo 112. Vamos a ir analizando versículo a versículo este hermoso salmo escrito desde el corazón de un hombre que realmente experimentó lo que es vivir el temor a Dios. Y vamos a encontrar 4 puntos importantes a analizar en esta hora. El primero de ellos tiene que ver con lo siguiente: que el temor a Dios nos trae una plena satisfacción, es decir, un gran deleite. En el versículo 1 del Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová,
y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El temor a Dios, amados, nos impulsa a amar sus mandamientos y vivir para el Señor. Como resultado, nos aleja del pecado y de sus consecuencias. Pablo, en un tono paternal hacia los filipenses, desde la cárcel, les escribe lo siguiente, en el capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, y aquí el consejo de Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo alcanzamos esta plena satisfacción en el temor de Dios? Haciendo lo que nos toca hacer. ¿Y qué nos toca hacer? Pablo declara claramente que hay una necesidad imperiosa en todo cristiano para sentirse satisfecho, de ocuparse de su salvación, y lo dice ahí en Filipenses, con temor y temblor. No porque la salvación se llega a ganar o a perder por obras que hacemos o no hacemos, no está hablando de eso, sino porque una vez que somos salvos por medio de la fe depositada en el Señor Jesucristo, el deseo de Dios es que todo cristiano ponga todo su esfuerzo y dedicación a aquellas cosas que contribuyen a su crecimiento espiritual y obediencia a su palabra. Y este es el gran secreto para encontrar realmente el deleite en Dios. En la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 13, dice lo siguiente, que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé la paz que trae el confiar en Él y que por el poder del Espíritu Santo lo llene de esperanza. Cuando cada uno de nosotros logra deleitarse en Dios, haciendo lo que le toca hacer, esforzándose con temor y temblor por cuidar aquello que por gracia hemos recibido, podemos entender el principio que viene en la palabra de Dios. Y en un salmo anterior, en el Salmo 111, el mismo escritor va a decir que el principio de la sabiduría es temer a nuestro Dios. El hombre ha buscado por todos los medios, de una forma u otra, sobresalir, destacar, ha adquirido para esto conocimientos múltiples e incluso se ha expuesto a teorías que todavía no encuentran una solución. Pero difícilmente, déjame decirte, que fuera de Dios el hombre pueda alcanzar sabiduría que le lleve al deleite y realmente a disfrutar una vida plena y satisfecha. Por eso hablamos que el temor a Dios trae esperanza, porque en segundo lugar, el temor a Dios trae bendición y prosperidad a nuestras vidas. Y en los siguientes versículos del Salmo 112 dice la palabra de Dios lo siguiente: su descendencia será poderosa en la tierra. Recuerda, del hombre que teme a Jehová. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobiernas sus asuntos con juicio. El salmista está diciendo que el hombre que teme a Jehová verá a su descendencia prosperar. Sí, así lo dice. Resplandecerá aún en medio de las tinieblas y hasta podrá prestar a los demás y gobernar su vida en forma justa y correcta. Ahora quiero que entendamos algo. Hablar de prosperidad no está relacionado necesariamente con el dinero o con la economía, como por ahí podríamos pensar. La prosperidad, según la palabra de Dios, se refiere a las bendiciones que recibimos de parte de Dios para nuestras vidas y que trascienden más allá incluso de nuestra existencia. Muchas veces se confunde también la humildad con la pobreza absoluta, cuando realmente esto no es así. Dios quiere que prosperemos e incluso quiere que mejoremos en todas nuestras vidas. Ahora yo te pregunto, cuando hablamos de prosperidad y pensamos como el mundo piensa, ¿has visto o has escuchado de aquellas personas que dicen tenerlo todo, pero que sin embargo tienen un vacío interior? Bueno, esto ocurre porque cuando se confunde prosperidad con el éxito personal y solamente se dedican a acumular riquezas materiales, no hay paz, no hay gozo en medio de esa prosperidad. La prosperidad que Dios promete, amados, está ligada definitivamente a la gracia que viene de parte
de Dios, a ser bendecidos por su amor y a sentir una protección constante hacia todo lo que hacemos en nuestras vidas. Podemos estar seguros de que en Dios nada nos va a faltar, ya que su deseo es el bien para todas las áreas de nuestras vidas, así como así tú lo escuchas, tanto en lo material como en lo espiritual e incluso en nuestra propia salud. Juan escribe en su tercera carta, en el único capítulo, versículo 2, lo siguiente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas que tengas, salud, así como prospera tu alma. Déjame decirte que si Dios te da la bendición de crecer financieramente, porque Dios no está peleado con eso, pero esto, en lugar de ayudarte a crecer como persona o ayudar a los demás, te convierte en un ser mezquino o en un ser tacaño o codicioso, ese no es el tipo de prosperidad o de crecimiento que Dios espera para tu vida. Por eso cuando pensemos en bendiciones y cuando pensemos en prosperidad, adoptemos siempre la perspectiva de Dios, la cual es mucho más amplia. Dios desea que podamos lograr las bendiciones y la prosperidad que es eterna. Por eso dice en el Salmo 37, versículos 3 y 5, confía en Jehová y haz el bien, y así habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. No te enfoques solo en las posesiones o en las bendiciones materiales que Dios pueda darte. Busca la verdadera prosperidad. Busca madurar espiritualmente en tu relación con Dios. La prosperidad, según la palabra de Dios, es todo aquello que recibimos, que necesitamos para ser plenos. La prosperidad, en palabras de Dios, es que cada uno de nosotros pueda tener salud espiritual, salud emocional y salud física. Un gran propósito para este año nuevo que comienza, que la prosperidad verdadera llegue a nuestras vidas. Cuando pensamos en el temor que trae esperanza, también pensemos que el temor a Dios afirma definitivamente nuestras vidas. La palabra de Dios dice en el Salmo 112, allí en el versículo 6, por lo cual no resbalará jamás, y en memoria será el justo. Ahora, para entender qué es estar firmes, necesitamos saber qué significa la palabra firme. Según el diccionario de la lengua española, lo define de la siguiente manera. Algo firme es algo que es estable, algo que es entero, que no se deja dominar. Es una capa sólida de terreno sobre la cual se puede cimentar. Ahora, todo lo que un verdadero hijo de Dios debe tener como fundamento, como roca firme, como cimiento, como base segura para su vida, todo eso lo encontramos en un solo lugar. Y eso es la palabra de Dios. Debemos definitivamente cimentarnos en ellas. Debemos definitivamente reafirmarnos en ella y así vamos a obtener una seguridad tremenda para nuestras vidas, ya que la palabra de Dios produce en nuestras vidas bienestar, produce en nuestras vidas paz y tranquilidad. Y sobre todas las cosas es la que refuerza nuestras vidas para que nosotros no tengamos otra necesidad fuera de ella. Por lo tanto, amados, asidos a la palabra de Dios es como nosotros podemos fortalecer todas las áreas de nuestras vidas, agarrados, cimentados, tomándonos de la palabra de Dios, porque incluso así vamos a lograr que el Señor Jesucristo sea el Señor de todas nuestras vidas. Necesitamos entender que el temor ata, que el temor mata y destruye a las personas. Por eso nosotros, los hijos de Dios, debemos tener bien definidas nuestras prioridades. Y lo primordial es que Dios y su palabra sean el eje en el cual está basada nuestras vidas, sea el lugar donde nuestras vidas sea sólida. Y por eso es que nosotros necesitamos realmente desarrollar confianza plena y total solo en Dios y en su palabra. Amados, si logramos edificar nuestras vidas sobre la roca, ganamos definitivamente la firmeza que esa roca nos puede dar. Porque las vidas establecidas en Dios jamás
serán arrancadas de su presencia. Es por eso que el salmista destaca que la persona que teme a Dios está firme. ¿Por qué? Porque su corazón está apoyado, está fortalecido en aquel que es su hacedor. Por lo tanto, podemos decir que una vida en Cristo halla su propósito. Spurgeon dijo algo acerca de los hombres que afirman su vida en el temor de Dios. Y él dijo lo siguiente: un hombre con temor a Dios no es voluble ni es cobarde. Cuando se encuentra indeciso en qué camino tomar, su corazón sigue firme. Él puede cambiar los planes, pero su alma no cambiará de propósito. Si hay en la Biblia un hombre que podemos destacar que gozó del privilegio del temor a Jehová, ese fue Josué. Y tenemos un relato muy interesante en el capítulo 1, versículos 5 al 9, donde a él se le es encomendada la tarea que tiene que hacer. Y Dios mismo dice acerca de Josué lo siguiente, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y podemos pensar y parar aquí y decir, bueno, Josué no necesitaba otra cosa, tenía el favor de Dios y eso era suficiente. Sí, pero déjame decirte algo, que el estar firme en Cristo lleva una condición. Porque si bien es una promesa de que Dios no lo iba a dejar solo, la premisa para que esto se cumpliera viene en los versículos siguientes. Y dice la palabra de Dios así: solamente, le dice Dios, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que en la ley mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y termina el relato diciendo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Qué gran promesa. Jehová estará contigo donde quieras que tú vayas. Pero ojo, porque Dios le dice: esfuérzate. Y no una vez, sino 2 y hasta 3 veces. Y sé valiente. ¿Por qué? Porque hay un peligro. Y hay un cuidado que tú y yo debemos poner en especial cuando sentimos o creemos que estamos firmes en la presencia de Dios. Y es Pablo escribiéndole a los Corintios, en la primera carta, capítulo 10, versículo 12, le dice lo siguiente: así que el que piensa estar firme, cuide que no caiga. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando advierte acerca de que cuidemos que no caigamos? Es decir, que él está diciendo que corremos peligro de caer en pecados graves. Bueno, los corintios, cuando le escribe el apóstol Pablo, estaban viviendo su máximo esplendor en bendiciones. Estaban disfrutando de la altura de la revelación tal como nunca antes se había presentado. Y aún así, aunque ellos pensaban que estaban arraigados en la palabra de Dios, maduros en la gracia y en todo entendimiento espiritual, Pablo les advierte y le dice: tengan cuidado. Y le va a decir más adelante: porque Dios una vez ya desechó a un pueblo. Dios una vez dejó a un lado un pueblo, y un pueblo que había recibido quizás más luz que los mismos corintios. Y es más, Hebreos nos recuerda a cada uno de nosotros esta gran verdad. Y en el capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente en advertencia a cada uno de nosotros: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amados, el único pecado que puede descalificarnos de las carreras y que podría evitar que nosotros termináramos es el pecado de la incredulidad. Advertencia: si estás firme, cuida que no caiga. Pablo está hablando a los corintios acerca de la fe en Dios. Y él nos enseñó a nosotros también, el apóstol Pablo, acerca de la fe. Dice que somos salvos por fe, que somos justificados por la fe, que somos guardados por la fe. Incluso él dice que tenemos que vivir por fe, proclamar la fe, vencer por fe y pelear la buena batalla de la fe. Pero cuidado, porque si dejamos que este solo pecado, el de la incredulidad, esté en nuestras vidas, podemos llegar a ser descalificados. Si Dios descalificó a su pueblo escogido, el pueblo de Israel, a causa de la incredulidad, ¿qué puede impedir que Dios no te descalifique a ti o me descalifique a mí? Este mismo pecado
puede descalificar a cualquier persona en su carrera. No podemos dejar que continúe en nuestras vidas como si nada. Tenemos que lidiar con la incredulidad hasta el punto final de darle el golpe fatal y dejarla fuera de combate en nuestras vidas. Los cristianos de hoy somos una generación bendecida, sí. ¿Por qué? Hemos sido privilegiados en los tiempos que vivimos. No ha habido ninguna otra generación, ni ninguna otra iglesia en la época de la historia que ha sido tan bendecida por la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia que hoy vivimos ha disfrutado de la luz que ha ido en aumento. Tenemos ejemplo no solamente del antiguo Israel, sino también del Antiguo Testamento y de la iglesia del Nuevo Testamento. Tenemos un canon, la palabra de Dios, lleno y completo. Estamos viendo una rebosante saturación del Evangelio a través de todos los medios, de todas las redes sociales. Hoy el Evangelio se predica las 24 horas, los 365 días del año. Pero aún así, déjame decirte que hay miles de cristianos que están cayendo ante el terrible pecado de la incredulidad. ¿Qué significa incredulidad? ¿Cómo analizar mi vida si estoy dejándome vencer por el pecado de la incredulidad? Es de la siguiente manera. Incredulidad es cuando dudamos que Dios puede permanecer fiel a su palabra. Incredulidad es cuando no creemos que Dios mantendrá sus promesas de librarnos aun cuando estamos en circunstancias o en situaciones imposibles. Incredulidad es dudar de que Él dará cumplimiento a sus advertencias con los juicios que Él ya marcó. Incredulidad es sucumbir ante el temor creciente en nuestras vidas que dice, he visto a Dios hacer esto por mí antes, pero ¿lo hará nuevamente ahora? ¿Puedo confiar en que Él superará esto por mí? Amado, es tiempo de creer. Es tiempo de confiar en Él cuando enfrentamos todo tipo de circunstancia. Tenemos un Dios que va a estar a tu lado, a pesar de lo que estamos sufriendo los últimos días. Por eso como Josué, cada uno de nosotros debemos aferrarnos a Dios. Y para esto debemos temer a su palabra, meditar en ella y vivir de acuerdo a sus estatutos. Porque esta es la única forma de que nuestro pie no resbale jamás. Pero temer a Dios también trae una cuarta consecuencia, y esa es provee seguridad divina. Y terminan los últimos 3 versículos del Salmo 112 diciendo lo siguiente: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá sus dientes y se consumirán. El deseo de los impíos perecerá. Cuando hablamos de malas noticias es algo con lo que convivimos últimamente todos los días. Las malas noticias pueden llegar de nuestras familias, las malas noticias pueden llegar acerca de nuestra salud, de los negocios, de los infieles, de la cultura que nos rodea o incluso de la política. Aún así, dice la palabra de Dios, aquel que teme al Señor no tendrá temor. Un personaje muy interesante en la palabra de Dios, Job. Y Job sufrió una prueba muy dura. Lo perdió absolutamente todo. Dios presumía acerca de Job y su fidelidad y le permitió al diablo que tocara todo excepto su vida, al punto de perder sus hijos, sus bienes y todo lo que él lo hacía a Job como Job. Lo único que no tocó fue su vida y la vida de su esposa. Y en el capítulo 2, su esposa, ya viendo el sufrimiento de Job, le dice a Job, ya Job, maldice a Dios y muérete. Y la respuesta de Job me llama mucho la atención, porque dice en el versículo 10 del capítulo 2, pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y es interesante porque muchas veces cuando leemos este versículo, rápidamente juzgamos a la mujer de Job. ¿Dónde estaba su fe? ¿Qué pasaba? Bueno, ella también sufría la prueba, porque los mismos hijos que perdió Job eran los hijos de ella. La misma riqueza que perdió Job, la perdió ella. Por lo tanto, no se trata de juzgar, ni mucho menos de poner a Job dentro de un contexto en el cual no está.
Recuerda que este es uno de los libros más viejos de la palabra de Dios y ni siquiera existía la ley. Sin embargo, Job mantenía un corazón agradable de parte de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que lo llevó a Job a soportar y superar la prueba para que diga aquí que ni siquiera con esto pecó Job? Es simple, la comunión que Job disfrutaba y gozaba todos los días con Dios. Esa misma comunión que tú y yo podemos disfrutar para poder llevar adelante cada uno de nuestros problemas y así entender que el temor a Dios trae seguridad divina a nuestras vidas. Amados, el hombre y la mujer que temen a Jehová no temen ningún tipo de mal. ¿Por qué? Porque aprenden a gozar de la protección divina. Ojo, no quiere decir que el mal no va a llegar o el mal no les va a afectar. Todo lo contrario, sino que el hombre, dice el Salmo, que teme a Jehová, no teme a las malas noticias, ni a las tragedias o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque al igual que Job, saben o aprenden a ver la situación desde el punto de vista de Dios. Recuerda, Dios no te manda lo malo, porque la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Lo que Él busca es que nosotros podamos rendirnos a su voluntad y aceptar lo que Él tiene planeado y pensado para cada uno de nosotros. Y eso trae seguridad a nuestras vidas. El Salmo capítulo 91, que es un salmo que te recomiendo que lo leas todo, pero en sus 2 primeros versículos dice lo siguiente: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es hermoso este salmo porque te habla acerca de toda la seguridad que tiene un hombre que teme, un hombre y una mujer que aprenden a temer a Dios. Y es tanta la seguridad que se logra experimentar que dice la palabra de Dios que no vamos o no nos va a importar lo que otros digan de nosotros, porque el hombre que teme a Jehová es exaltado aún en medio de sus enemigos. El temor al Señor, amados, trae a nuestras vidas un espíritu de humildad. Y por consiguiente, dice la palabra de Dios que somos exaltados ante los ojos de nuestros enemigos e incluso de Dios. Salmo 138, versículo 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Amados, podemos concluir que temer a Dios es someternos reverentemente a Él, de tal manera que seamos conducidos a obedecerle y adorarle, sin importarnos las circunstancias en las que vivimos. Temer a Dios es seguir los mandamientos con alegría y gozo en nuestros corazones. Temer a Dios es el principio de la sabiduría. Solo Dios puede llevar el peso de nuestros anhelos más profundos. Amados, hoy vivimos en un mundo donde las personas definitivamente viven temerosas. En contraste, vemos que el temor a Dios trae a nuestras vidas confianza, seguridad y sobre todo esperanza. ¿Recuerdas la pregunta del principio? ¿Cómo lograr echar fuera de nuestras vidas el temor? La respuesta es simple, aprendiendo a temer a Dios. Porque cuando tememos a Dios, reconocemos que somos pecadores. Cuando tememos a Dios, nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestros pecados. Y de esa manera logramos reconciliarnos con Él a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y Cristo nos da una nueva vida, la cual trae gozo y paz. Paz que solamente el sacrificio de Cristo, la salvación, puede otorgarnos. Porque cuando vivimos y aprendemos a vivir de esta manera, los temores a un juicio eterno desaparecen. ¿Por qué? Porque nuestra eternidad está asegurada en Él. Amén. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque en tu palabra encontramos el esfuerzo para nuestras vidas, el refuerzo a nuestras vidas para seguir adelante en medio de las circunstancias difíciles. Señor, ayúdanos a aprender a temerte a ti para que enderezcamos nuestro andar, nuestro caminar y que nuestra vida sea una vida que te agrade a ti en todo momento. Gracias por tu fiel compañía. Lo oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios nos bendice.